Inicio la grabación. Ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces voy a iniciar lanzándoles la votación acerca de los documentos de cátedra. Por ahí algunos ya me dijeron que la parte de gravitación tienen algunas dudillas o que tienen algunas dudas cuando utilizar las ecuaciones, ¿verdad? De movimiento de movimiento circular y cosas por el estilo. Vamos a ir viendo acá. Vamos a ver. 13 de 17 que han respondido el cuestionario. $14, 15. Ajá. 2 personas. Compañeros, compañeras. Entonces, 5 segundos, voy finalizando la votación. Falta una persona. Okay. Entonces, bastantes leyeron de la mitad para arriba. Solo 3 personas no lo han leído. Entonces, 5 sí, 3 no, 7 aproximadamente la mitad y una tuvo problemas, ¿verdad? Para comprender bien la materia. Entonces, voy a ir un momentito acá para volver a hacer un repaso. Recuerden que estos documentos yo se los dejo en el TEC digital, ahí en la parte de documentos públicos, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, de aquí, estos conceptos de periodo o el concepto de frecuencia se pueden utilizar independientemente, ¿verdad? Solo ahí cuando nos dicen alguna frecuencia o alguna forma, ¿verdad? Cantidad de ciclos por segundo o el tiempo en dar una vuelta o revolución, cosas por el estilo, digamos, ahí vamos a usar esas. Acá en aceleración centrípeta vamos a tener dos posibles fórmulas que son equivalentes en realidad. Una que es que la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado entre el radio, o lo que hacemos acá es recordar que la velocidad angular es igual, bueno, velocidad angular por el radio es igual a la velocidad centrípeta. Entonces, si elevamos esto al cuadrado, introducirlo en esta fórmula, entonces me queda que la aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ok? Noemi, no sé si a estas fórmulas eran las que se refería. ¿Cuándo usar velocidad angular o cuándo usar la velocidad tangencial? Sí, profe. Ok, Eso era. entonces, ajá. Entonces, ¿cómo ve? Las dos fórmulas son la misma. Sí. Sí, profe. Uno puede pasar de una a otra independientemente. Así que
con que se aprenda una de las dos, yo por lo general, digamos, trabajo principalmente con esta fórmula. Entonces, con que se aprenda una de las dos fórmulas, ¿verdad? Y esta relación, que la velocidad tangencial es velocidad angular por el radio, ya se puede encontrar una u otra. ¿Ok? Entonces, ahí todo va a depender mucho de qué es lo que nos estén preguntando en el ejercicio propiamente. Si nos preguntan por la velocidad angular, entonces la podemos encontrar. Si nos preguntan por la frecuencia, ahí la podemos encontrar o cosas por el estilo, ¿verdad? O preparar todo para que sea en la fórmula de velocidad tangencial. Entonces, va a depender un poco en ese sentido. Sí. ¿No? Que también es dependiendo de los datos que nos dan. Correcto. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Son independientes una de la otra. Entonces, ahí, bueno, eso es un poco con respecto a eso. Si quieren, para comprender un poco los conceptos esos de dinámica rotacional, ¿verdad? Que es la, es que se llama, ¿qué es la velocidad angular? En realidad, ¿qué es la velocidad tangencial? ¿O qué es cada una de los conceptos que hemos visto? Si quieren, hagamos este ejercicio. Más que todo como para ir corroborando un poco las cosas. Voy a quitar el video para no que el flujo de datos sea un poquito menor. Entonces, veamos acá. Este es un ejercicio de una bicicleta cualquiera y vamos a analizar lo siguiente. Nos dice, bueno, este ejercicio yo lo había creado hace algunos años. Entonces, lo que quería mostrar o el objetivo principal del ejercicio cuando yo lo creé es ver primero los conceptos de velocidad tangencial, velocidad angular, fuerza, aceleración centrípeta, aceleración tangencial, ¿verdad? Ver un poco todos esos conceptos y ver también cómo en una máquina simple, al pasar el movimiento que hacen los pies para estar haciendo circular, ¿verdad? El pedal. Entonces, ¿cómo se traduce eso en un movimiento real de la bicicleta? ¿Ok? Este es el principio básico de todos los motores que nosotros tenemos. Prácticamente todos los motores están trabajando con movimiento circular. Y ustedes saben la importancia que tienen los motores dentro de la ingeniería. Sí. Compañeros, compañeras. Entonces, vamos a ver así de una manera, ya con un ejemplo simple, estas cosas. En una bicicleta, un ciclista le imprime de manera uniforme 400 vueltas al pedal en un periodo de 2 minutos. Importante, acá, aunque nos hablan de periodo, ese periodo, ¿a qué se refiere en el ejercicio? Yo lo puse ahí adrede.
Entonces, ¿qué significa ahí periodo para ustedes? Compañeros. ¿Qué creen ustedes que sea periodo en ese sentido? ¿Será el mismo periodo que nos hablan de movimiento circular? No, este está orientado al tiempo. Correcto. Este va a ser, se usa la palabra periodo para indicar un lapso de tiempo. Entonces, nos dicen que el tiempo que da las vueltas es de 2 minutos, o sea, 120 segundos. Ese es el tiempo de dar las vueltas. Entonces dice acá, nos dan medidas de el radio del plato, el diámetro del piñón, ¿verdad? Que es básicamente esta ruedita dentada que tenemos en la parte de atrás, que sería el piñón, o esta dentada que tenemos en la parte de adelante, que sería el plato. Y valores de la rueda trasera. Entonces, nos preguntan la frecuencia del plato en hertz. ¿Ok? Este conocimiento lo vamos a estar utilizando también más adelante en problemas de dinámica rotacional. Entonces, por eso es bueno, digamos, conocer qué es lo que está pasando y a qué se refieren cada uno de sus conceptos. Entonces, vamos a ver, si usted da 400 vueltas acá con sus piernas en el pedal durante 120 segundos, entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Ahí estaríamos hablando que al estar el pedal, ¿verdad? O el apoyo del pedal pegado al plato, entonces, si yo doy un pedalazo, ¿cuántas vueltas daría el plato? Compañeros, compañeras. Vean que por cada vuelta que dé el pedal en este sentido, o que den las piernas sobre el pedal, el plato estaría dando una vuelta también. Entonces, la frecuencia que nosotros vamos a tener ahí sería la cantidad de vueltas que da el plato. Nos están diciendo que dan 400 vueltas en un periodo de 120 segundos. Eso estamos hablando, ¿que cuántos serían? $3,33 Hz. Correcto. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo sería la velocidad angular. Velocidad angular es cuál es el ángulo completo por unidad de tiempo. Entonces vamos a ver que la velocidad angular va a ser, cada vuelta va a tener 2pi. De ángulo, porque aquí lo estamos dando en radianes. Y eso lo multiplicamos por la frecuencia y encontramos que sería 6,66 o 6,67 Hz
perdón, 6,67 por pi hertz perdón. Aquí ya, como estamos hablando de ángulo por unidad de tiempo, entonces sería radianes por segundo. Sería hertz por radianes. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo me perdí ahí, profe. ¿Dónde? Fue ahí como esa multiplicación, no sé, no me da lo mismo. Ah, no, lo que estoy haciendo es dejando en términos de pi. Ah, ok, ok. Entonces, si lo multiplicamos por 3,14, eso da 20 y resto, o por ahí anda. Cerca de 20 radianes por segundo. Eso fue lo que le dio a Noemi. Sí, sí, profe, ya ahora sí. Es que yo estaba incluyendo el pi ahí, entonces me daba como 20 punto algo. Ajá, correcto. Sí, entonces cualquiera de las dos respuestas estaría correcta. En términos de pi o en términos de, ¿cómo es que se llama? O utilizando el valor que conocemos de pi. Ahora, nos están pidiendo la velocidad tangencial del plato. Entonces, para la velocidad tangencial, nosotros vamos a agarrar la velocidad angular, ¿ok? Y lo vamos a multiplicar por el radio del plato. Eso nos va a indicar entonces tangencialmente cuál es la velocidad con la que se va moviendo acá. ¿Ok? La velocidad con la que cada punto se está moviendo si lo hace de manera constante. Entonces, la velocidad tangencial sería los 6,67 pi o radianes por segundo por el radio del plato. Entonces sería por 0,10 metros. Y aquí hay algo curioso, compañeros, compañeras, que cuando multiplicamos radianes por segundo por metros, ya la unidad de radianes desaparece. Entonces me va a quedar metros por segundo. ¿Ok? En otras palabras, si lo quieren ver así, ya con la multiplicación, entonces sería 0,667 pi metros por segundo. ¿Me van siguiendo con esto? Compañeros, compañeras. Ok. Ahora vamos a ver cómo se acoplan estos círculos entre sí. Ya vimos que hay un acoplamiento, digamos, entre el brazo del pedal, ¿verdad? Y el pedal con lo que sería el plato. Están unidos entre sí. Entonces, cada vez que yo dé una vuelta, el plato va a dar una vuelta. Pero, ¿qué va a pasar con el piñón? Y el plato. Si yo doy una vuelta en el plato, ¿cuántas vueltas va a dar el piñón? Dará la misma cantidad de vueltas. Compañeros, compañeras.
¿Qué creen ustedes? Que el piñón, por ser más pequeño, da más vueltas. Correcto. Entonces, ¿cómo relaciono yo estas vueltas del plato con las vueltas del piñón? ¿Qué va a pasar ahí? Vean que como tenemos conectada la cadena, entonces la velocidad con la que se mueve la cadena es la misma velocidad tangencial que va a tener el plato. ¿Ok? Y acá va a suceder lo mismo, porque la cadena está pegada al piñón. Entonces, la velocidad tangencial del piñón ok, que voy a diferenciarla para decir que esta es del plato. Entonces, la velocidad tangencial del piñón va a ser igual a la velocidad tangencial del plato. Porque la cadena es la que está uniendo ambas. Entonces, esta sería de 0,667 pi metros por segundo. ¿Van entendiendo los conceptos? Compañeros, compañeras. Así que si queremos sacar la velocidad angular del piñón, la podemos encontrar como esa velocidad tangencial del piñón dividido entre el radio del piñón. Que en este caso, el radio del piñón va a ser de 4 centímetros, o sea, 0,04 metros. ¿Ok? Eso sería 0,667 entre 0,04 metros y eso me estaría dando 16,68 radianes segundo. Perdón, me faltó el pi. Ok, eso más que todo lo estoy dejando en términos de pi para que, porque, ¿cómo es que se llama? Como pi es un número irracional, entonces, para ver ahí el redondeo. ¿Van comprendiendo? Compañeros, compañeras. Ok. Ahora vamos a pasar el movimiento del piñón al movimiento de la rueda de atrás. ¿Qué va a suceder ahí? Compañeros, compañeras. Profe, hay nomás una consulta en el E, porque fue que regresó a radianes. Porque estamos hablando de una velocidad angular. O sea, ¿cuál es el ángulo que estarían, ¿cómo es que se llama? Estaría moviendo el piñón por unidad de tiempo.
Ok, ok, es como la unidad de la velocidad angular. Correcto. Ah, ok, ok. Sí, por eso les dije que si los radianes los multiplicamos por metros, desaparece la unidad radian. Ahora la estamos dividiendo entre metros y por eso es por lo que vuelve a aparecer. Más que todo es por el concepto como tal que estamos utilizando. ¿Ok? Igual, aquí voy a aprovechar y voy a hacer notar lo siguiente. Vean ustedes que estaría dando más vueltas, por unidad de tiempo. El piñón, tal y como muchos lo sugirieron, o muchos lo dijeron con respecto a lo que sería el plato, porque es mucho más pequeño. Ahora bien, ¿qué relación tenemos entre el piñón y la rueda de atrás? Son esas dos cosas. ¿Qué va a pasar? Si el piñón da una vuelta completa, ¿cuántas vueltas va a dar la rueda? Compañeros, compañeras. Daniel. La rueda va a girar más veces que el piñón. ¿Por qué, David? Alison. Profe, aquí se tomaría en cuenta por el piñón ser más pequeño, la rueda no daría menos vueltas. ¿Por qué? Por el tamaño. Él está en la rueda, pero la cobertura que tiene la rueda al girar va a ser mayor en tamaño y el piñón al ser pequeño va a girar un poco más. Más o menos. No necesariamente. ¿Para qué nos sirven todos estos rayos? Profe, y no, bueno, yo no sé nada de eso, pero no daría como la vuelta con el piñón. ¿Por qué no, Emi? No sé, es que yo me lo imagino como pegado así a la llanta, entonces el movimiento que hace el piñón va a ser, digamos, el mismo movimiento de la llanta, pienso yo, de la rueda. Exacto, exacto. Esa es la idea general. Entonces, las vueltas que dé el piñón va a ser la misma cantidad de vueltas que va a dar la rueda. ¿Ok? ¿Está claro para todos? ¿O no? O sea, si el piñón se mueve un ángulo de 90 grados, la rueda también se va a mover 90 grados. ¿Lo ven o no?
¿Qué dicen, compañeros, compañeras? Igual algunos pueden decir que por acá vamos a tener un tipo de, es que se llama de rotor. El asunto de ese rotor lo que permite, digamos, si la rueda se mueve en esta dirección, se va a mover igual que la rueda, pero si se mueve en dirección contraria, el rotor evita que la rueda de atrás se mueva. Esa es un poco la función de ese rotor o de los balines que tenemos ahí atrás. Pero se traban si se mueve en una misma dirección. Por eso es por lo que la rueda se estaría moviendo al igual que el piñón. ¿Me siguen o no me siguen? Ok. Entonces, ¿cuál es la velocidad tangencial de la rueda trasera? Sería multiplicar esa velocidad angular por el radio de la rueda. Y estamos hablando, el radio serían 30 centímetros. O sea, sería multiplicar el 16,68 pi por 0,30 metros. Y eso estamos hablando que serían más o menos 5 pi metros por segundo. ¿Viendo? ¿O no? Compañeros, compañeras. Entonces notemos esto. ¿Qué está sucediendo con la velocidad del plato o de los pedalazos que estamos dando con respecto a la velocidad que se mueve la rueda? ¿Qué va pasando con ese movimiento? Compañeros, compañeras. Aumentando, profe. Ese se va amplificando. Aumenta bastante por las relaciones que tenemos en estas cosas. Eso significa que entre más grande sea el plato, más pequeño sea el piñón y más grande la rueda, ¿verdad? El movimiento general va a ser mayor. Ok, entonces esas son las condiciones que se tienen que dar. ¿Por qué el piñón no lo hacemos más pequeñito y el plato mucho más grande? Bueno, este tema, para terminar de entenderlo, se tiene que analizar por medio de los torques, que es la cantidad de fuerza que tiene que hacer uno al mover los pedales. Por eso ustedes han visto las diferentes velocidades que tienen las bicicletas. Lo que juegan es con tamaño del plato y tamaño del piñón.
Pero si el piñón lo hacemos muy pequeñito, la fuerza que se necesita para empujar con los pies es muy grande. Entonces, de ahí tenemos que tener estratégicamente un valor, valores que nos permitan, ¿verdad? Poder mover de una mejor manera la bicicleta como tal. ¿Están claros entonces ya esos conceptos? ¿Les sirvió este ejercicio para entender eso o no? Sí, profe, la verdad sí. Ok, ahora, ¿cuál es la aceleración centrípeta? Ok, si queremos calcular la aceleración centrípeta, sería la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Eso sería 5pi al cuadrado entre el radio, que el radio dijimos que son 30 centímetros. Entonces de ahí podemos obtener esa aceleración centrípeta. No la voy a calcular. Me interesa más la I. ¿Cuál va a ser la aceleración tangencial de la rueda? O sea, ¿qué tanto va aumentando la velocidad de la rueda? En este caso, vean ustedes que nos dicen que se imprime de manera uniforme la cantidad de vueltas. O sea, que yo estoy pedaleando a un mismo ritmo. Entonces, si yo pedaleo a un mismo ritmo, ¿qué va a pasar con la bicicleta? Ojalá si va en un lugar plano. En este caso, iría siempre a la misma velocidad. Eso significa que la aceleración tangencial va a ser 0. Porque la rueda se va moviendo a un mismo ritmo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Y la J? ¿Cuál es la velocidad tangencial de la rueda de adelante? Aquí hay algo importante. La velocidad tangencial, como dijimos, es la velocidad con la que se mueven las partículas acá. Excelente, David. Entonces, es con la que se va moviendo, ¿verdad? Cada una de las partículas de la bicicleta. Acá, gracias a la fricción que tenemos con el suelo, entonces, como la bicicleta o los puntos de la bicicleta generan un movimiento hacia atrás, ¿ok? La bicicleta, por ende, se va a mover hacia adelante, gracias a esa fricción que tenemos con el suelo. Entonces, la velocidad a la cual se mueve la bicicleta es la misma velocidad tangencial. Entonces, significa que la velocidad tangencial de la rueda delantera es exactamente igual a la velocidad tangencial de la rueda trasera. O sea, a 5pi metros por segundo. Ok, ¿qué les pareció este ejercicio? Para entender los conceptos y entender el funcionamiento de un motor. Compañeros, compañeras. Ok.
Entonces, ya está un poco más aclarado todos esos conceptos. Bueno, vamos un poquito a ver el siguiente tema que corresponde a esta semana, que es la parte de gravitación universal, que hay un par de compañeras, una compañera me hizo unas consultas. Entonces, con respecto a la parte de gravitación universal, esto principalmente me interesa en términos generales, es por el concepto de peso. ¿Ok? Acá, digamos, yo les puse la presentación completa, que es, ¿verdad? Lo que Newton indica, que una partícula en el universo atrae a todas las demás con una fuerza que es directamente proporcional al producto de su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Bueno, para eso, digamos, se utilizó ¿verdad? Para calcular las constantes gravitacionales, se utiliza un láser con espejos y una balanza de Cavendish. Que aquí se ponen un par de masas, unas masas más grandes y se ve entonces la torsión del cuerpo al agregar esas masas. Pero esto, ¿verdad? Es como para hacerlo bastante rígido. Entonces, acá en términos generales, sí, como para ir un poco más al grano, lo que me interesan son dos cosas. Primero, la fuerza de gravedad está dada por esta expresión, donde aquí tenemos cada una de las masas. R es la distancia entre los centros de los diferentes cuerpos, o sea, si estamos hablando de la Tierra y una persona que está para la Tierra, ¿verdad? O en un planeta, se parece más el Principito en el planeta enano que estuvo. No sé si se leyeron esa obra francesa. Entonces, acá la distancia sería la distancia que hay entre el centro de la persona y el centro del planeta. ¿Verdad? El centro de masas de la persona y el centro del planeta. O igual, si tenemos la Tierra y la Luna, sería la distancia que hay del centro de la Tierra al centro de la Luna. Ahí para que se vea un poco mejor el centro. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, ese es este radio que tenemos acá. Y G es lo que se conoce como la constante gravitacional. Esto es entonces la fuerza que estaría ejerciendo la Tierra sobre cada uno de los cuerpos o la fuerza que cada uno de los cuerpos ejerce sobre la Tierra. Vean que ambos se están atrayendo mutuamente. Nada más que realmente la fuerza gravitacional que siente la Tierra, a pesar de ser del mismo valor con la que sentimos nosotros, por tener una masa tan grande, entonces básicamente la Tierra quedaría quieta, porque la aceleración es muy pequeña. Me parece que ese ejercicio lo había hecho con ustedes, no recuerdo si la semana pasada o la antepasada. Ok, entonces eso es lo que me interesa. Y lo otro que me interesa es el valor de la gravedad. Que en el caso de la Tierra es la que nosotros estamos utilizando como 9,8.
que es un poco la gravedad promedio. ¿De acuerdo de eso? Ok, y la gravedad entonces va a ser la G por la masa de la Tierra entre la distancia al cuadrado a la que se encuentra el objeto. Por eso, si multiplicamos la masa del cuerpo que tengamos por la gravedad, ¿qué nos va a dar? Sería G por, bueno, sería la masa del cuerpo multiplicado por G por la masa 1 entre la distancia al cuadrado. ¿Cierto? Esta fórmula, volvemos a llegar a que es la misma fórmula de la fuerza de gravedad. ¿Ok? Y si nosotros metemos aquí los valores, por ejemplo, de la constante gravitacional, bueno, si metemos los valores de la constante gravitacional, de la masa 1 y del radio de la Tierra, ¿verdad? La masa de la Tierra y el radio de la Tierra, nos da que ese valor de G ¿verdad? Cerca de la superficie terrestre o cerca de los océanos, ronda el 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso es básicamente lo que nos interesa de ver la parte de la ley de gravitación universal. ¿Les quedó claro? Compañeros, Sí, profe. compañeras. Sí, ¿quieren que hagamos algo más de esto? No sé si la compañera que le había quedado dudas quería preguntar algo más específico acá. No, profe, ya me quedó claro. Y ahora sí. Ok. Sí, profe, gracias. Eso era lo que quería que viéramos. Igual acá. Yo les puse, digamos, esta presentación está un poco más, más elaborada porque aquí tenemos, bueno, el campo gravitacional terrestre, tenemos lo que es la energía potencial gravitacional, que lo sacamos, ¿verdad? Que ese es el tema que vamos a ver más adelante. Les puse la velocidad de escape, que esta es la velocidad. No sé si han escuchado hablar de eso, de la velocidad de escape. Que esa es la fórmula básicamente que tiene que tener cualquier cuerpo para poder salir libre al espacio exterior. Acá les hablo un poco de las leyes de Kepler, ¿verdad? Las tres leyes, que la primera, que los movimientos no son circulares, sino son elípticos, ¿ok? Donde tenemos los valores. La segunda ley, que nos dice que la ley de áreas iguales, tiempos iguales, eso significa que entonces, como acá esta distancia es más pequeña que esta, entonces la velocidad cuando nos alejamos de la Tierra es menor que la velocidad cuando nos acercamos a la, perdón, que la velocidad con la cual la Tierra está más alejada del Sol es menor a la velocidad
de cuando está más cerca del Sol. Y la tercera ley de Kepler es el de los periodos con respecto al radio de la órbita de los semiejes. Esta se puede sacar a partir de las ecuaciones. Entonces, si quieren, podemos demostrar esta ley. ¿Qué les parece si demostramos esta ley haciendo un análisis de un planeta de masa ms, okay, o un sol, ¿verdad? Y un planeta que esté alrededor de este, que le vamos a poner una masa m. Entonces, veamos acá. ¿Qué fuerza siente ese planeta de masa m? Vea que esa masa m solamente va a sentir una fuerza, que va a ser la fuerza de gravedad con el Sol. Entonces sería G por la masa del Sol por la masa del planeta entre la distancia al cuadrado. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Y esto es igual. Ok, como nos están hablando de periodos y cosas por el estilo, entonces mejor que esta fue una de las preguntas de Noemi. Mejor voy a usar la aceleración centrípeta de la manera con velocidad angular. Entonces, la aceleración centrípeta sería la fórmula de velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Por qué lo estoy usando con velocidad angular? Más que todo por conveniencia. Porque la velocidad angular yo la puedo relacionar con el periodo. ¿Y cuál es el periodo o cómo se relaciona la velocidad angular y el periodo? Sabemos que la velocidad angular es el ángulo que tenemos entre el tiempo. Y sabemos que para una vuelta completa, el tiempo total sería el periodo. Entonces sería 2pi entre el periodo. Esa es la velocidad angular. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y vean acá que la masa del planeta no importa, porque ese se cancela. Aquí yo estoy usando la fórmula que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Sabemos que la aceleración centrípeta siempre va a ir dirigida hacia el centro del cuerpo. Entonces, el sistema de referencia que yo puedo utilizar sería un sistema de referencia así. Donde yo le llamo el eje Y. Y puede ser cualquiera, pero para simplificar las cosas. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Entonces las masas se cancelan. Y si despejamos, vean que este radio está al cuadrado. ¿A qué pasa al otro lado? Vamos a multiplicar. Entonces radio al cuadrado por el radio queda radio al cubo.
Este periodo lo estoy elevando al cuadrado. Entonces queda dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y el 2pi elevo cada uno de los valores. Y el g por ms pasa a dividir. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Entonces esto de acá, en realidad lo que nos dice la tercera ley de Kepler es mandemos este a dividir al otro lado. La órbita. Y lo que nos dice Kepler entonces es que para cualquier sistema planetario va a ocurrir que el periodo del cuadrado entre el radio y el cubo es un valor constante. Porque G es una constante, la masa que está en el centro de un sistema planetario es la misma. El 2 es una constante y el pi es una constante. Entonces, todo eso siempre me va a dar un mismo valor para un mismo sistema planetario. Ya para diferentes sistemas planetarios, esta constante es diferente. Depende de cada sistema planetario. Eso es un poco la idea acá. Ok, y aquí tenemos entonces distintos valores de la gravedad. Que esa gravedad se obtiene como G es igual, perdón, la constante gravitacional es igual, perdón, la gravedad en cada planeta es igual a la constante gravitacional por la masa del planeta o del satélite entre el radio al cuadrado. Entonces, en las diferentes superficies, estas son las gravedades que se estarían encontrando. Como la masa de la luna y el radio de la luna son pequeñitos, entonces por eso lo que yo sería influyendo sería más la masa de la luna. Por eso en la luna tenemos una gravedad sumamente pequeña. Sí, no, más o menos. Compañeros, compañeras. Entonces, esta presentación y otro documento que se llama también gravitación están ahí en el TEC digital por cualquier cosa, para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, el último tema de esta semana, que es el que les iba a hablar, es el movimiento relativo. Entonces, para el movimiento relativo, esto lo vamos a ver después del receso. No me han dicho nada del receso, compañeros, compañeras. Bueno, ya están por acá algunos. Entonces, vamos continuando con la clase de hoy. Ok, voy quitando el video para no consumir más datos. Que no se haga más pesada el programa. Bueno, entonces lo que les estaba hablando un poco
antes de ir a la pausa, era la parte del movimiento relativo. Ok. El asunto del movimiento relativo básicamente es que las leyes de la física, o sea, todo lo que hemos visto hasta el momento, va a funcionar sin importar el sistema de referencia en el que estemos. Ok, eso es un poco lo que nosotros vamos a ver. Entonces, el movimiento relativo como tal va a ser mediante transformaciones galileanas. Perdón, mediante transformaciones de Galileo. Porque lo vamos a ver para bajas velocidades. En el caso de verlo para altas velocidades, ya tendríamos que ir a la relatividad de Einstein con las ecuaciones de, ¿cómo es que se llama? De Lorentz, ¿verdad? Con las transformadas de Lorentz para los sistemas de referencia. Acá vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a suponer que estamos en un sistema de referencia en 3 dimensiones, que es el sistema Z, Y, X, o de esta manera, X, Y y Z. ¿Ok? Estamos en un sistema de referencia, el cual vamos a imaginar o vamos a suponer que este es el sistema S, que es un sistema quieto. O sea, en el cual la velocidad es 0 en ese sistema de referencia. Y tenemos un sistema alternativo que va a ser X', Y' y Z'. Donde ese sistema de referencia se va a mover sobre el eje X a una velocidad. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Me perdí. ¿Qué parte se perdió? Eh, la parte donde se da como que se mueve. Ok, entonces. Vamos acá. Vamos a tener 2 sistemas de referencia. Un sistema S, que es el que llamamos, que es el sistema quieto, y un sistema S', que se mueve a una cierta velocidad. ¿Ok? Entonces, acá lo que vamos a decir es que el sistema S' solamente se mueve en la dirección X. Sí. Para que lo entiendan un poco mejor. Tenemos un tren muy largo, ¿verdad? Entonces, en el tren muy largo, vamos a tener 2 personas que están observando algún suceso en el tren. Una persona o un observador que está en tierra y un observador que está dentro del tren. Sí. Compañeros, compañeras. Sí. Y entonces el tren se mueve a una velocidad V. Ahí vamos a decir que esta persona que está en el suelo, él desarrolla un sistema S, un sistema de referencia S, que es con respecto al suelo. Mientras que el observador que está encima del tren va a tener su sistema de referencia S', que está visto
con las características de los objetos encima del tren. Sí. Y ahora sí quedó más claro esto. Sí, ahora sí. Menos formal. A veces la formalidad puede generar un poco, digamos, de ideas ahí o cuestiones así extrañas. Ahora veamos lo siguiente. Que aquí sí les voy a, ¿cómo es que se llama? Sí va a estar un poquito más complicado para que vean las cosas. Imaginémonos que esta persona tiene una luz en la mano y que esta persona también tiene una luz en la mano. Pero aquí viene la parte interesante. Ellos están dentro de una cueva. Una cueva completamente oscura. Y el tren es sumamente silencioso. Y como están tan bien las vías y todo, entonces, ¿verdad? Ustedes se quedaron dormidos dentro del tren. Cuando se despertaron totalmente ya dentro de la cueva y totalmente, ¿cómo es que se llama? Perdidos en el espacio y el tiempo, ¿verdad? Totalmente perdidos. No saben ni dónde están ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, si ustedes son ese observador S', ¿qué es lo que ustedes ven de esta luz? ¿Qué ven de esta luz? Compañeros, compañeras. Nadie. No sé, Allison. Anis. Daniela. Isaías. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Ok, si ustedes son esta persona y simplemente se despertaron y estaban ahí, ¿qué es lo que ustedes observan de esa luz? De la luz que tiene la persona S. Lejana. Ajá, ustedes van a ver que esta luz está lejana, pero ¿qué más? Esta luz está quieta. Sería solo un destello, profe, mientras pasa, no sé, el tren o donde sea que estemos. Más o menos. Correcto, Luis Diego. Esta luz se empieza a ver que se mueve a una velocidad v para atrás. Entonces, para esta persona, ella está quieta o él está quieto. Mientras que esta otra persona se empieza a mover para atrás. ¿Ok? Igualmente, si usted se despierta y usted es esta persona,
usted va a ver que esta S' se mueve hacia la derecha. Entonces, ¿quién realmente es el que se está moviendo o quién realmente es el que está quieto? Va a depender de quién sea el que lo está observando. Correcto. Entonces, para sí mismo, uno está quieto. Ahora, como nosotros somos un observador totalmente externo, entonces, para poder ver las cosas en un sistema de referencia o en otro, ustedes van a escoger alguno que sea el que esté quieto y de ahí, entonces, podemos pasar los conceptos de posición, ¿ok? Posición, los conceptos de velocidad. Aquí la velocidad la voy a usar con una U para no confundirlo con la velocidad del tren. O de aceleración de algún objeto. Nosotros, la idea en el movimiento relativo es pasarlo de un sistema de referencia al otro. ¿Ok? Y cómo lo van a estar observando una persona u otra. Esto va a servir un poco para, ¿cómo es que se llama? Para simplificar algunos problemas. Entonces, vamos a empezar y vamos a ver lo siguiente. En el sistema S, vamos a decir, ¿ok? Si aquí hay un objeto subido en el tren, este es el sistema S. Entonces, este objeto para un sistema de referencia va a tener los siguientes valores. En X, si el objeto está quieto, va a ser el valor que tenga en el sistema S, tomando en cuenta que para t igual 0, los sistemas de referencia estaban unidos, eran un mismo sistema de referencia. Entonces vamos a decir que para t igual 0, el valor que tiene X es el mismo valor de X'. Así que para un tiempo t cualquiera, el objeto ahora ya va a estar en la posición X' más la velocidad por el tiempo. En el eje Y no tenemos cambio y en el eje Z tampoco tenemos cambio. Entonces, estas ecuaciones de acá, lo que me permiten son sacar posiciones en el sistema S si conocemos las posiciones en S'. Por ejemplo, si esta pelota está en la posición 5 en X, 3 en Y y 4 en Z, ¿ok? Y sabemos que el tren se mueve a 3 kilómetros o a 3 metros por segundo. Entonces, después de 3 segundos, ¿dónde va a estar el objeto? O ¿dónde va a ver el objeto después de 3 segundos? Significa que la posición que va a estar en X va a ser la que está en S'. Como les dije, este está quieto dentro del tren.
Entonces, el objeto va a estar en 5 metros más la velocidad por el tiempo. Entonces, después de 3 segundos, el niño que está en la bicicleta lo va a observar en 14 metros. Mientras que en el eje Y lo va a observar en la misma posición. Y en el eje Z estará en la misma posición. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Podría ser otro ejemplo, profe? Vamos a ver entonces. Yo es que quería hacerles como varios ejemplos. Vamos a ver. Ok, supongamos que esta persona está aquí quieta en el vagón. Si es que el otro ejemplo que se me ocurre es un ejemplo prácticamente igual. Que los otros. Ok. Vamos a ver acá. Acá tengo esta niña. Y vamos a decir entonces que este hacia arriba es el eje X. Por lo tanto, esta persona está en Y igual a 0 y en Z igual a 0. Entonces, ya que solo se está moviendo en el eje X. Entonces, esta persona para sí misma no se está moviendo. Pero esta niña va a observar que si al inicio está en una altura de 10 metros y transcurren 4 segundos, ¿ok? Como el globo se va moviendo para arriba, entonces, y se va moviendo con una rapidez de 5 metros por segundo, entonces, ¿dónde va a observar esta niña que va a estar esta persona 4 segundos después? En X igual a 30, profe. En X igual a 40. La persona se movió 30 metros hacia arriba, visto desde donde lo observa esta niña. Pero esta persona, ¿dónde va a creer que está? Si no tiene ventanas ni nada. Si no tiene ventanas, esa persona va a creer que está aún en los 10 metros. Sí. Entonces, S' serían 10 metros y S serían 40 metros después de 10 segundos. Ahora bien, si el objeto no está quieto, si no se mueve a una cierta velocidad, entonces, si derivamos estas ecuaciones, vamos a obtener que la velocidad de los objetos va a depender de los valores, o sea, la velocidad del sistema S' va a ser igual
perdón, en el sistema S va a ser igual a la velocidad que tenga en S' más la velocidad del objeto. En Y, la velocidad va a ser constante. Y en Z la velocidad también va a ser constante. Entonces, Sí. ajá, Entonces, como siempre vamos a acomodar los ejes para que el movimiento solo se dé en X. correcto. Ok. Esa es la idea general. Profe, ¿Sí, Camila? es que se me cortó un toquecillo. La U es para el S que está en movimiento, digamos, para ese prima. No, U es todo lo que esté sin el prima es en el sistema S. Y todo lo que tenga el prima es en el sistema S'. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo siguiente. Si el tren se mueve a 10 metros por segundo y esta persona se mueve hacia allá a 3 metros por segundo, ¿qué va a observar la que está quieta? Esta persona que está quieta, vamos a ver, él se mueve sobre el vagón a 3 metros por segundo corriendo a la izquierda. Entonces, en el sistema S, esta persona va a ver que este de acá se aleja de él a menos 3 metros por segundo, que es la velocidad, ¿verdad? Acuérdense que es velocidad, entonces tiene dirección. Y como el tren se mueve a 10 metros por segundo, entonces esta persona va a ver que esta se aleja de él a 7 metros por segundo hacia la derecha. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. En mi caso más o menos, profe, pero sí entiendo más o menos lo que estamos haciendo. ¿Perdón? Que entiendo más o menos, o sea, sí entiendo el principio que estamos usando, pero me cuesta un poco todavía. Sí, es que este tema, por eso les había dicho que se las trae, porque es un tema un poquillo complicadillo en esos sentidos. Entonces, eso con respecto a la velocidad y con respecto a la aceleración en los sistemas de referencia siempre va a ser la misma. Así que veamos un ejemplo. Veamos este ejemplo acá. Vamos a ver. Hagamos este de acá. Mejor. Y tenemos, vamos a tener este ejercicio que va a ser lo siguiente. Tenemos un río. ¿Ok? Y el río como tal va a moverse a 0,50 metros por segundo. Sí. Por acá tenemos un observador y dentro del río vamos a tener un segundo observador que sigue a una persona que empieza a nadar. ¿Ok?
¿Ok? Nada más que el río es demasiado hondo. Entonces, esta persona para poder seguir las indicaciones del nadador, esa persona está flotando en el río. ¿Ok? Entonces dice, un estudiante nada corriente arriba una distancia de 1000 metros, 1 kilómetro, y de regreso al punto de partida. Si el estudiante puede nadar con una rapidez de 1,20 metros por segundo en aguas tranquilas, ¿cuánto tardará el viaje? Entonces vamos a separarlo en dos partes. Uno es cuando el estudiante nada hacia arriba y otro es cuando el estudiante se devuelve. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces, para la primera parte, este estudiante está nadando hacia arriba a 1,20 metros. Cuando nada 1 kilómetro, este es el entrenador que le dice que nade ese kilómetro. Entonces, tenemos que hacia arriba, ¿ok? La velocidad del río va a ser de 0,5 positiva. Mientras que la velocidad del estudiante en el sistema S', ¿verdad? Antes de meterse aquí, entonces aquí vieron una roca para poder establecer ese kilómetro. Hacia arriba y el kilómetro hacia abajo. Entonces, el estudiante como nada en agua tranquila con una rapidez de 1,20 significa que él viaja a 1,20 desde la perspectiva dentro del río. O sea, dentro del río viaja a 1,2. Entonces, como lo midieron desde las piedras que no se mueven, la velocidad a la cual va él va a ser la velocidad. Este es negativo, serían menos 1,2 metros por segundo y la velocidad del río. Entonces él estaría viajando a 0,70 metros por segundo. Ok, como la distancia se está midiendo en el sistema S, entonces yo voy a encontrar el tiempo. Aquí me dicen que es 1 kilómetro. Que nadó hacia arriba. Entonces el tiempo que va a tardar el estudiante va a ser la velocidad, ¿verdad? Perdón. Va a ser la distancia. Como él se mueve hacia la izquierda es negativa y la velocidad es negativa. Entonces, desplazamiento entre tiempo. ¿Cuánto estaría tardando ese estudiante en ir río arriba? Estaría tardando 1428,57 segundos. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Ahora, cuando él va de regreso, o sea, llegó aquí, tocó la piedra y ahora se devuelve. Entonces, la velocidad del río sigue siendo 0,5. El U' sigue siendo 1,2. Pero en este caso, ese 1,2 sería positivo, ya que él se está dirigiendo hacia la derecha. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de la persona en verde, él tendría una velocidad de 1,2 más 0,5. Porque en este caso el río lo estaría ayudando a que vaya más rápido. Sería una velocidad de 1,7 metros por segundo. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Entonces el tiempo que tarda él en moverse acá serían 1000 metros entre 1,7 metros por segundo. ¿Y eso cuánto le da? 588,23. 588,23, 24 segundos. Ok, si lo redondeamos quedaría 0,24. Entonces, ese es el tiempo que tardaría en ir y venir 1 kilómetro hacia arriba y 1 kilómetro hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si viaja los 2 kilómetros? Si viaja los 2 kilómetros a una velocidad constante, de 1,2 metros por segundo, ¿cuánto tiempo tardaría? ¿Cuánto les da ese tiempo? Compañeros, compañeras, ¿me escuchan? Profe, disculpe, abajo es 1,2, ¿verdad? ¿Ah? Abajo es 1,2. Sí, 1,2. Esa es la Sí, me da rapidez. 66,67 redondeándolo, digamos. Entonces, ¿por qué no nos está dando el mismo tiempo? Si sumamos el de ir y venir, visto desde una persona de afuera, ¿por qué no nos da el mismo tiempo de 1 kilómetro subir o 1 kilómetro bajar? Porque ahí no estábamos tomando en cuenta la dirección del río ni la fuerza que tenía. Bueno, la velocidad. Sí, pero vea que es un montón más de tiempo. ¿Por qué se aumenta tanto el tiempo? Bueno, en realidad pasa lo siguiente, compañeros, compañeras. Si nosotros lo vemos en el sistema S',
si esto se observa en el sistema S', lo que está sucediendo es que la distancia que él está recorriendo para subir es mayor a 1 kilómetro dentro del sistema S', porque vea que todo el sistema de referencia se está moviendo hacia la derecha. ¿Lo ven? Y esta distancia que recorre de vuelta es menor a 1 kilómetro, por la misma razón. Entonces, si sacamos en S' los valores de la distancia, vamos a ver que entonces X' va a ser igual a X menos velocidad por tiempo. ¿Ok? Entonces, si metemos aquí los valores, voy a hacerlo solo con el que tarda en subir. Lo que él recorrió para arriba van a ser los 1000 metros negativos, ¿verdad? Porque se está desplazando hacia la izquierda. Y la velocidad es de 0,5 por el tiempo. El tiempo sería 1428,57 segundos. Si sacan eso, ¿cuánto les da X'? Aquí que me... Él está recorriendo 1714 metros. Para arriba. Y para abajo sería entonces los 1000 positivos para abajo. Él estaría recorriendo, vamos a ver, por el tiempo serían 588,24. Él estaría recorriendo 705 metros como 88. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Sí, ¿no? Más o menos. Entonces, si calculamos el tiempo en recorrer los 420 metros aproximadamente, entre 1,2 metros por segundo, nos tiene que dar el total de tiempo que tardó él en subir y bajar. Eso tomando en cuenta entonces el sistema S'. ¿Entendieron algo de lo que hice? Compañeros, compañeras. Sí, no, ya se desconectaron. ¿Qué pasó? Compañeros, compañeras, ¿hay alguien conectado?
Sí, profe. Sí, sí entendió lo que dice, ¿no, Emi? Sí, sí, profe. Sí lo entendí, pero no sé, digamos, ¿por qué es que pasa eso? Eso es porque estamos tomando las cosas en diferentes sistemas de referencia. En el sistema Ah, quieto ok. estamos dando el kilómetro, pero la velocidad en la cual él se mueve está dado en el sistema S'. Entonces, cuando yo quiero calcular alguna cosa en un sistema o en otro, uso las ecuaciones para pasarme de sistema de coordenadas. Pero para analizar las cuestiones físicas propiamente, uso los valores en el sistema que estamos utilizando. Por ejemplo, la distancia en el sistema S y la velocidad que se observa del nadador en el sistema S'. Perdón, en el sistema S también. Si yo lo quiero ver el tiempo, pero con valores del sistema S', tengo que poner la distancia que él nadó en el sistema S'. Y la velocidad que tendría él en el sistema S'. ¿Ok? Entonces, todas las cosas que hemos calculado o todas las ecuaciones físicas que hemos utilizado son válidas para un mismo sistema de referencia. ¿Ok? Nada más que yo no puedo combinar cosas de un sistema de referencia con el otro. Porque si no, me van a dar valores erróneos. David, no sé si con esto ya se le quedó un poco más claro o dónde está perdido. Ok, perfecto. Entonces, lo que quiero que vean es eso, ¿verdad? Que estas ecuaciones y estas cosas que yo les estoy dando es una metodología para pasarme del sistema de referencia y observar las cosas en el nuevo sistema de referencia. Eso es todo lo que quería darles, ¿verdad? En esta parte de movimiento relativo. Entonces, ¿cómo van viendo eso? Compañeros, compañeras. Bien, mal, más o menos. No lo veo tan mal, profe, pero sí un No, poquillo enredadillo, más que todo esto último. sí, eso es un poco enredado. Por eso hay que tener mucho cuidado en el sistema que se está viendo las cosas e ir enfocando todo en los diferentes sistemas. Para la otra semana se supone que vamos a empezar, según el calendario, vamos a empezar a ver la parte de trabajo y energía. No sé si quieren ustedes que antes de empezar con eso, hacer el martes algunos ejercicios adicionales de estos temas, como para, ¿verdad? Que tengan el fin de semana para ver temas anteriores, fuerzas y esto que vimos hoy. Y si quedan algunas dudas o algunas cosas, entonces trabajar eso el martes. No sé qué les parece. ¿Ok? Entonces, sí, la otra semana sí vamos a tener ambos días de clases. Igual, vean que después de la otra semana ya viene Semana Santa, entonces, en parte por eso también
digamos, como para que quede un poquito más reforzado todas las cosas para que vayan a Semana Santa y ya terminen de procesar toda esta información. Entonces, por eso sí quería la otra semana acomodar las dos clases. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, por el momento voy a irme despidiendo de los que están viendo el video